Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy me toca cerrar con esta serie de estudios de profetas menores, el libro de Malaquías. Y la verdad que es un libro, es el último libro del Antiguo Testamento. Cuando vos llegás al libro de Malaquías, tiene 4 capítulos, y das vuelta a la página en el capítulo 4 y te encontrás con una hoja vacía del otro lado, ¿no? Una hoja en blanco que dice Nuevo Testamento. En todas las Biblias lo vemos igual. ¿Y por qué te digo esto? Porque fue la última palabra que Dios dio a su pueblo, y es muy interesante que antes de desarrollar lo que este libro dice, podamos acomodarnos al contexto, ¿no?, en el que vivía este pueblo de Israel y lo que Malaquías decía y cómo el pueblo lo tomaba. Vamos a introducirnos nosotros, ¿no?, en lo que es el tiempo en el que ellos estaban viviendo, ¿no? Primero, ¿quién escribió el libro? Bueno, como dice el título de este libro, es Malaquías, que significa mi mensajero. En hebreos es Malají la palabra, o Malaquí traducida. No sé cómo es porque no sé hebreos, pero dice de esa forma. El significado de esta palabra es el mensajero de Dios. ¿Cuándo fue escrito este libro? Bueno, este libro fue escrito en el año 450 hasta el año 400 a.C., más o menos en esa fecha. ¿A quién fue escrito? A los israelitas que estaban en Judá. ¿Desde dónde fue escrito? Bueno, fue escrito desde Jerusalén. Y es importante que pensemos, ¿no?, cuando el pueblo de Dios percibe su amor, o sea, el amor de Dios, el pueblo lo puede percibir, es un pueblo que responde con fidelidad a la ley y con esperanza en su Dios. Pero cuando el pueblo de Dios ignora el amor de Dios por él, entonces termina ignorando a Dios y también ignora a su próximo o a su prójimo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, que podamos tener todo esto en mente antes de empezar a introducirnos, ¿no?, en lo que es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, yo pude ver que es muy diferente a otros libros, ¿no? A otros libros, por ejemplo, vemos otros profetas que tienen un diálogo con Dios, ellos mismos rezongando, sabiendo de que, por ejemplo, Jonás no le interesaba que Dios salvase a los ninivitas porque sabían de la crueldad que ellos tenían. Entonces había un diálogo con su Dios. Y otros hablan acerca de un pecado que tenía un grupo del pueblo de Israel. Pero Malaquías es muy diferente porque es como si el pueblo fuese una persona sola, teniendo un diálogo, ida y vuelta con Dios. Eso es lo que va a relatar Malaquías. Y sabés que va a haber unas aproximadamente 6 respuestas del pueblo, un pueblo insensible, un pueblo indiferente, frente a los desafíos o las leyes de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver, primero va a haber una respuesta del pueblo, de este pueblo insensible, de este pueblo indiferente, sobre el amor de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver sobre menospreciar su nombre, ¿no? Era un pueblo que estaba menospreciando su nombre. En tercer lugar, vamos a ver sobre no ser leal al pacto de sus padres. En cuarto lugar, sobre la justicia de Dios. Era cuestionada, ¿no? Este pueblo cuestionaba la justicia de Dios. Y vamos a ver sobre la fidelidad del pueblo a Dios, ¿no? Dios le reclamaba fidelidad. Y en sexto lugar, sobre la apatía, ¿no? Era un pueblo que tenía apatía hacia los preceptos, hacia las leyes de Dios, hacia la forma de vida que Dios le estaba
en sí proponiendo y desafiando a que pueda vivir este pueblo que en realidad no lo llegó a concretar. Pero bueno, para que, para que podamos seguir introduciendo bien en el tema, con estos puntos que vimos, que los vamos a desarrollar ahora. Bueno, entonces para introducirnos en estos 6 preguntas y respuestas de este pueblo insensible e indiferente frente a los desafíos o las leyes de Dios, vamos a pedirle a Dios que pueda hablarnos. Y tal vez yo pensaba, muchas veces me pasó esto, ¿no? Ver a 2 personas debatir sobre un tema espiritual, sobre principios bíblicos. No sé si les ha pasado esto de estar en medio de 2 personas que están debatiendo algo y uno justificando su postura, tapando la realidad, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar, yo proponía esto, podemos pensar de que acá pasa exactamente lo mismo. Malaquías presenta esto, presenta un diálogo del pueblo de Dios hacia Dios y Dios marcándole las leyes, marcándole los principios en los cuales tenía que vivir. Entonces podemos tomarlo de esta forma. Podemos ser espectadores, oyentes de esta charla, pero vamos a pedirle a Dios que nos sacuda y nos mueva a tomar decisiones, a tomar un rumbo, a hacer movimientos en nuestra vida que tenemos que hacer para corregir, ¿no? Que esto que podemos leer y aprender sea de beneficio para nuestras vidas. Vamos a pedírselo a Dios. Querido Dios, queremos pedirte que a través de tu palabra, a través de este mensaje, puedas desafiarnos, Señor, realmente a mirar nuestro interior, a ver si realmente estamos viviendo como te agrada a ti, Señor, o estamos viviendo en nuestras filosofías, pensando que hacemos bien las cosas y no prestando atención, Señor, a tu verdad. Señor, en esta noche queremos atender tu palabra, queremos atender tu voz para que hables a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el primer pregunta y respuestas, ¿no? que se desarrollan en este libro. El primero está en capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Bueno, acá se desarrolla la primera pregunta, ¿no? de este pueblo y de este Dios, ¿no? De este Dios amoroso que se presenta diciendo, yo os he amado. Versículo 2, la primera parte dice, yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo responde y dijiste, dice, ¿en qué nos amaste? Y que a mí me llama la atención, ¿no? que un pueblo o que una persona pueda preguntar eso, ¿no? Pero también después miro mi vida, miro la situación en la que vivía este pueblo y realmente estaban pasando un momento muy difícil. Recordemos que ellos estaban a poco tiempo después que que Nehemías había reconstruido los muros, había reconstruido el templo. Entonces ellos habían entrado y a funcionar, ¿no? todo el sistema religioso, todo el sistema de culto, pero están en medio de una pobreza. Estaban en medio de una pobreza y entonces ellos no veían que Dios estaba con ellos, que Dios los amaba. Y tal vez muchas veces nosotros nos llega a pasar lo mismo, ¿no? Yo, si me pongo del lado del legalismo, digo, no, a mí nunca me puede llegar a pasar esto. Pero, ¿sabés que hay veces que pasamos por enfermedades, pasamos por situaciones difíciles, económicas, y empezamos a cuestionar
el amor de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con ese Dios que me salvó, que me dio una oportunidad de vivir una vida diferente? ¿Pero cómo? ¿Ahora se olvida de mí? ¿Ahora yo tengo que pasar por esta enfermedad? Y todas esas preguntas que se originan en nuestros temores y en nuestro corazón y en nuestra forma de pensar, nos hacen pensar de esta misma forma que pensaba este pueblo, ¿no? Que le decía, ¿en qué nos has amado? Entonces Jehová les recuerda, ¿no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y bueno, le cuenta la historia y poder recordar un poco del Antiguo Testamento, de cómo se originó el pueblo de Israel, ¿no? Cómo Dios abrió el Mar Rojo para sacarlos de la esclavitud, cómo el pueblo, los egipcios lo perseguían y quedaron en el mar, y tantas historias de que Dios siempre los proveyó en el desierto con el maná, y poder tener ese registro de experiencias va a ser de que podamos entender de quién es Dios, ¿no? Y tal vez nosotros hoy estemos atravesando por esas preguntas, porque estamos atravesando por situaciones difíciles. Y solamente déjame decirte una cosa, si querés saber cuánto Dios nos ama, miremos la cruz. Miremos la cruz, ¿no? Allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y qué importante es hacer memoria de esto, ¿no? Sabés que siempre nos juntamos los domingos y Jesús instituyó esa reunión, ¿no? La cena del Señor la instituyó. La única reunión que instituyó Jesús fue esa, que juntó a sus discípulos y les dijo exactamente esto, haced memoria de mí. ¿Y sabés por qué nos dijo hacer memoria? Porque es muy fácil que nos olvidemos. Y este pueblo se había olvidado del amor de Dios. Por eso le pregunta, ¿en qué nos amaste? Y sabés qué importante, ¿no? Que es llegar a la cena y saber que esos símbolos representan ese amor derramado, expresado en la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no? Importante, si estás pasando por una lucha, si estás pasando por una dificultad de no ver el amor de Dios, mirá la cruz, acordate cuando Él te salvó. Y si no lo conoces, buscalo porque Él murió por vos también y quiere salvarte. Mirá, vamos al siguiente punto. Está en capítulo 1 del versículo 6 al 8 y dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y bueno, acá en esta segunda pregunta y respuesta del pueblo con Dios, podemos ver que habla sobre el menosprecio a su nombre, ¿no? Acá veíamos que el pueblo no llevaba ofrendas, las primicias o lo mejor, ¿no? Podíamos ver que acá en el versículo 8 dice, cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y Jehová les dice a través de Malaquías, presentáselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? O sea, ¿le va a gustar eso a una persona que le ofrezcas algo que le lleva a un menosprecio? Entonces, ¿sabes? En la región mesopotámica era muy común que las naciones, que ellos creían que las personas existían para alimentar y sustentar a sus dioses.
Fíjate vos qué contrario, ¿no? El pensamiento. Pero no es así con el Dios verdadero, ¿no? No lo alimentamos nosotros con nuestras ofrendas. Las ofrendas no tienen que presentarse para sustentarlo a Dios. En realidad, sino que las ofrendas tienen que ser un testimonio, tienen que testificar que Él es el que está siendo nuestro sustentador. Entonces es al revés, ¿no? Ellos lo veían, ellos ya estaban influenciados por el pensamiento de los pueblos que los rodeaban. Entonces estaban pensando que ellos podían llevar una ofrenda con los animales cojos, ciegos, que no le iba a molestar a Dios, porque en realidad eso es lo que hacía el resto de las naciones de alrededor con los dioses paganos. Por eso el ofrendar tiene que ser una acción de gracia. Cuando yo quiero ofrendar lo que sea, ¿no? Tal vez como cristianos nos toca ofrendar dinero, pero todavía no llegamos a eso. Ese es el siguiente punto. Vamos a ver que podemos ofrendar tiempo, podemos ofrendar un servicio, podemos trabajar para alguien. Y tal vez a mí me toca pintar y por ahí me dicen, ofrenda un trabajo. Sí, ofrendo un trabajo. Y es lo mismo que yo vaya y pinte y salpique todo y no tenga cuidado. Estoy haciendo lo peor. Entonces, si yo hago eso, mi ofrenda es mala delante de Dios. Acá el reclamo de Dios hacia este pueblo era ese, es que estaban dando lo peor, porque ellos consideraban que ellos existían para sustentar a Dios a través de esas ofrendas, de animales que llevaban, de esas ofrendas que hacían con lo que sembraban. Ellos habían hecho un rito, una religión, en vez de una relación. Habían perdido su relación con Dios. Por eso lo que hacemos, acordate de esta frase, lo que hacemos con las cosas materiales determinan el valor de lo que nosotros creemos en lo espiritual, ¿no? Por eso lo que hacemos con las cosas materiales determinan el valor que le damos a las cosas espirituales. Lo que vas a hacer con tu dinero, con tu tiempo, va a determinar el valor que tiene lo espiritual. ¿Sabes? Acá habla, vamos rápido, quiero tocar este tema que es muy importante porque hoy lo podemos poner en práctica. El sacrificio, Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y acá dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios que podemos ofrendar nosotros? Y acá te quiero compartir unos 5 acciones que podemos hacer. Vamos a buscarlos, son 5 versículos. Uno se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Acá vemos que un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios es nuestro cuerpo, ¿no? Podemos ofrendar nuestro cuerpo, que es algo que a Dios le agrada, pero tenemos que entender para servirle con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque yo puedo venir al culto, pero con mis ojos haber visto pornografía. Entonces no estoy consagrando mi vida, no estoy sacrificando mi vida para vivir plenamente para Dios, ¿no? Acá es un sacrificio vivo, dice.
Y si volvemos a Malaquías, los sacrificios antes los mataban en un altar. Ahora Dios quiere que nosotros tengamos un sacrificio y no nos matemos. No tenemos que morir, tenemos que vivir para Cristo. Así que vamos a ver otro más que está en Filipenses. Filipenses 4, versículo 14. Dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al participar de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Vosotros solos. Versículo 16 dice: pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y acá viene el versículo que quería resaltar, el 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y acá encontramos una segunda forma de ofrendar a Dios. El dinero, bien utilizado, satisface, ¿no? Y es un olor fragante a Dios, decía Pablo en Filipenses, ¿no? Pero vamos a buscar Hebreos 13. Ahí justamente tenemos dos formas más que podemos entregar nuestras ofrendas, no solamente a través del dinero. Hebreos capítulo 13, tenemos primero el versículo 15. El versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre, ¿no? Qué importante, nuestras alabanzas, ¿no? Cuando alabamos a Dios, tal vez como decía en el primer punto del amor, pasamos por momentos difíciles, nos toca venir a la iglesia. Me pasó muchas veces, tuve que venir con mucho dolor, con mucho sacrificio, teniendo pruebas que nadie entendía, pero todos cantan y todos alaban. Y en ese momento me cuesta un montón alabar, pero sacrificios de labios que honran su nombre. Eso es un sacrificio a Dios, eso es un olor fragante también. No solamente cantar por cantar, sino cantar sabiendo lo que estamos cantando, ¿no? Y mirá, el versículo que le sigue, ahí mismo en Hebreos, capítulo 13, versículo 16, fíjate lo que dice: y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada del Señor. ¿Sabés qué? Es interesante porque a veces no pensamos, estamos bien y seguimos bien y no pensamos, no miramos para el lado. Tenemos ese pensamiento muy vertical y nos conectamos con Dios, y si yo estoy bien, porque tengo comunión con Dios y me olvido y no lo hago horizontal, no miro hacia los costados, no miro a mis hermanos si tienen necesidad. Y cómo me sacude esta verdad, ¿no? Dice: no solamente nuestro cuerpo, un sacrificio, nuestras ofrendas, nuestra alabanza, sino nuestras buenas obras. Y nos tenemos que esforzar para hacerlas, porque nos conformamos con estar bien nosotros. Pero acá un sacrificio es de buenas obras, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sabés qué interesante es poder agradar a Dios a través de poder ayudar a alguien? No lo ve nadie, lo ve Dios. Y eso dice que a Dios le agrada. Y acá comenzó un ministerio que se llama Ayuda Mutua, ¿no? Y es interesante porque nosotros tenemos un grupo también que acompañamos a muchachos que están con adicciones, y a veces yo hablo con el grupo que maneja Ayuda Mutua y le digo: mirá, hay muchachos que tienen necesidad,
no importa, le hacemos una caja y se la enviamos. Y ¿sabés qué lindo es suplir una necesidad a alguien que está pasando esa necesidad? No porque solamente la persona la pasa bien y es un beneficio para él, sino, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y qué importante, ¿no? Saber eso. Vamos a leer el último sacrificio que podemos hacer de ofrenda hacia Dios. Se encuentra ahí en Romanos. Busquemos Romanos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. Dice, para ser ministerio de Jesucristo a los gentiles, ministrado el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, sacrificio por el Espíritu Santo, ¿no? Y acá tenemos otra forma de llevarle una ofrenda a Dios. No solamente a través de nuestros cuerpos, entregárselo, de nuestro dinero, una ofrenda que agrada a Dios, de nuestras buenas obras, de la alabanza, sino también de ganar almas para Cristo. Qué importante, ¿no? Tener esto en cuenta, llevarlo a la práctica de lo que este pueblo que Malaquías hablaba, ¿no? El pueblo de Israel, Judá, estaba menospreciando el nombre de Jehová. Estaba tal vez no teniendo en cuenta lo que Dios estaba pidiendo, ¿no? Sobre el menosprecio. Esto hablaba del menosprecio, ¿no? No, sus ofrendas eran malas, pero no solamente encontramos de que ellos no veían su amor, que ellos tenían un menosprecio a través de las ofrendas, sino también que no eran leales al pacto, ¿no? Y acá vamos a ver en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 10 al 11. Fíjate lo que dice. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 10 al 11. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Dios? Versículo 11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extranjero, de Dios extraño, ¿no? Terrible lo que estaba pasando. Acá el pueblo no solamente dejaba a sus mujeres, rompía un pacto que Dios había establecido, porque Dios había establecido un pueblo que se tenían que casar judíos con judías, no podían buscar de otra nación. Y acá ellos no solamente estaban dejando, abandonando a sus mujeres de la juventud, sino que estaban tomando otras mujeres y de otro pueblo. Y no solamente que tomaban mujeres de otro pueblo extranjero, sino que estaban adorando a esos dioses ajenos. Por eso estaba toda esta mezcla y estos pensamientos que tenían de ofrecer sacrificio para mantener a un Dios, como que se les había ido el tema de quién era Dios. Se habían ido de la comunión con Dios, estaban viviendo un rito, una religión. Entonces, ¿sabes? Mirá, en Deuteronomio, vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 7. Bueno, es del 1 al 5, pero vamos a leer del 3. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo,
porque desviarás a tu hijo en pos de mí y servirás a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, ¿no? Mirá, Deuteronomio ya se había establecido ese pacto, en Números también, ¿no? Y Malaquías le vuelve a recordar esto, que ellos ya estaban enredados en algo, que no estaban cumpliendo el pacto, estaban siendo personas desleales. Ellos no estaban cumpliendo con el pacto que habían establecido Dios para ellos. Entonces había un dualismo, ¿no? Un dualismo es cuando uno mezcla lo espiritual. No sé si alguna vez escucharon, y me sumo a esto porque a mí me ha pasado, y muchas veces he caído en esto de decirlo de esta forma, pero cómo nos sacude esta realidad. Espero que esto nos lleve a tener una mirada hacia adentro, ¿no? El dualismo es cuando yo mezclo y digo, no, yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque tengo a Dios, vengo a la iglesia, pero también tengo un trabajo que es secular. Entonces separo las cosas. Y yo no puedo separar las cosas. Yo soy de Dios en la iglesia y en el trabajo. No puedo decir soy secular y bueno, allá dicen malas palabras y bueno, estoy en el trabajo secular. No me puedo justificar de esa forma. Ahora este pueblo estaba haciendo eso. Estaba diciendo un dualismo, estaba diciendo, bueno, estamos con mujeres seculares. No, no podés, no se puede. Dios no lo permitía, Dios no lo permitió, hizo un pacto con este pueblo. Entonces, el dualismo es eso, cuando yo entro en un misticismo de decir que estoy en la iglesia y en los sectores espirituales como que Dios está acá adentro y nada más. Dios está en todos lados, hermanos. Dios está en todos lados. Dios está cuando yo estoy pecando también. Entonces no puedo separarme de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No, Dios nos sigue a todos lados. Dios está como un sello en nuestro corazón. Entonces yo no puedo decir que esto es secular, que yo hago cosas seculares. ¿Seculares a quién? Si Dios está en todos lados y nosotros somos de Dios. No puedo decir, ese pensamiento era un pensamiento que permitía pecar al pueblo tranquilamente porque estaba dualizando, tenía un dualismo, ¿no? Mezclaba dos cosas que no se pueden mezclar. Entonces no solamente este pueblo se hablaba de ese amor que no veían, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque ahí vemos desde el primer capítulo, ¿no? Cómo Dios le habla de su amor, le habla de que están menospreciando su nombre con los sacrificios, vivían como querían, sobre ser leales al pacto. Pero, ¿sabes? No solamente ser leales al pacto, sino también que ellos cuestionaban la justicia de Dios. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 17. Mirá lo que dice, ¿no? Qué interesante. Cada pregunta y respuesta que nos lleva a reflexionar en nuestras vidas, ¿no? Fíjate lo que dice, versículo de Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Dice de esta forma, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjate hasta qué punto había llegado este pueblo que no identificaba la justicia de Dios, que veía que el que hacía mal no tenía castigo, entonces le daba lo mismo y criticaban a la justicia de Dios, ¿no? Vamos a ver mirá, Dios le responde, ¿no? En el capítulo 3, versículo 1 y 2, Dios le responde. Es interesante escuchar este diálogo y ver al pueblo cómo expone, ¿no? su perspectiva de vida, cómo expone su filosofía, su forma de vida, pero cómo Dios hace una bajada de línea a lo que tenemos que vivir y esto que sacuda nuestras vidas, ¿no? Por eso
cada punto es importante llevarlo a una aplicación personal. Fíjate, versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Malaquías. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien decís vosotros, he aquí viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Terrible, terrible lo que Dios le dice, ¿no? Y sabes que mientras leía esto me daba cuenta de que primero menciona una palabra, dice, versículo 1 del capítulo 3, dice, he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Primero habla de que Malaquías es el mensajero, pero acá está hablando y está tirando una profecía 400 años más adelante, cuando iba a venir Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista iba a decir, he aquí, envío mi mensajero que prepara el camino. ¿Para quién prepara el camino? Para Jesucristo, para el que va a hacer justicia. ¿Sabes? Fíjate, vamos a buscarlo porque es interesantísimo poder ver en Mateo cómo se cumple esa profecía. Y esto nos tiene que animar, ¿no? A poder ver en cada palabra que se cumple del Señor. Creo que nos tiene que llenar de fe, nos tiene que alimentar en nuestro andar cristiano, ¿no? Bueno, está en Mateos 11:10 o en Lucas 7:27. Cualquiera de esos dos versículos, Mateo, vamos a buscar, que lo tengo más cerca. Mateo 11:10, acá está, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Acá está, Mateo está citando Malaquías, lo que dijo el Señor. Interesantísimo cómo se cumple esa palabra. Entonces, nosotros estamos estudiando el último libro del Antiguo Testamento, pero no el último profeta, porque el último profeta acá nos dice que es Juan el Bautista. Qué interesante poder escudriñarlo, ¿no? Y poder ver que el Señor en el capítulo 3, versículo 1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decís vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, podemos ver primero que el pueblo se queja, ¿no?, de la justicia, que no es justo la vida que están viviendo, que no es justo lo que está pasando, ¿no? Como la queja que hay en el capítulo 2, versículo 17, dice, habéis hecho cansar a Jehová, porque ¿qué era lo que decían? ¿En qué le hemos cansado? Preguntan ellos. Dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Mirá el concepto que tenían, ¿no? Como que no había justicia, ¿no? Ellos no podían percibir la justicia. Entonces, Dios le dice, miren, quédense tranquilos, que la justicia viene en breve. El que va a limpiar el templo, el que va a acomodar el templo, el culto, va a ser Jesucristo. Pero ustedes van a saber que viene Jesucristo cuando yo envíe mi mensajero. Cuando vean mi mensajero, ahí viene Jesucristo. El Señor, el cual ustedes dicen que ellos lo estaban buscando. Interesantísimo, ¿no? ¿Y quién era su justicia? Viene a través de Jesucristo. Querido hermano, te quiero animar a que puedas ver tal vez te toca vivir injusticias, porque a veces nos toca vivir injusticia, que vemos cosas que estamos en medio de algo que no vemos, nos damos cuenta que no es justo, pero ¿sabes qué? Dios es justo y Dios envió a Jesucristo y Dios nos justificó a través de Jesucristo. Y hoy podemos vivir una vida santa, justa, delante de Dios, por medio de Jesucristo. Fíjate, capítulo
Vamos a pasar al siguiente, ¿no? Al 5. Y acá me llama pero muchísimo la atención este punto, porque es un punto que lo hemos escuchado muchas veces, pero estudiándolo lo podemos ver correctamente, ¿no? El 5 dice sobre la fidelidad del pueblo hacia Dios. Fíjate, capítulo 3, versículo 7 al 10, dice, desde los días de vuestros padres os habéis agradado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? ¿Qué preguntas, no? Esto también lo dice en el libro de Zacarías. Dios le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero fíjate, ¿no? Dios le dice, ¿robará el hombre a Dios? Acá le está respondiendo Dios, ¿no? A esa pregunta que le hace el pueblo. La quinta pregunta, nos falta una, ¿eh? Ya terminamos. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sabes que yo siempre, y escuché mensajes sobre este texto, ¿no? esta porción, de que como uno hace un trueque con Dios, ¿no? Que viene, pone el diezmo y Dios me va a prosperar. En realidad no está diciendo eso, porque está respondiendo a una pregunta que ellos le hacen. Eso es en el versículo 7 del capítulo 3, le dicen, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ellos estaban alejados de Dios. Y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver? Bueno, una de las formas de la que mostramos el volver es esta. Le dice el Señor, le dice, bueno, entreguen los diezmos, den las ofrendas como la estaban dando. ¿Sabés que, entre paréntesis esto, ¿no? Dios le hace una promesa a 12 tribus, ¿se acuerdan? 12 tribus, y las 12 tribus tienen una promesa de la tierra, pero no todas las tribus tienen la tierra para ellos. Vos fijate que solamente son 11 que reciben tierra para cosecharla, para criar animales, y hay una que no. Y esa que no son los levitas, que viven de las ofrendas de estas 11 otras tribus que quedaron, que es el resto de las 12 tribus. Entonces, esas 11 tribus tenían que dar esos diezmos, esa ofrenda, para que esta tribu, número 12, que era la que faltaba, que no tenía tierra, vivía de todas esas ofrendas. Entonces, al no hacer eso, se generó toda una corrupción en el manejo del culto, de lo que era el templo, de las ofrendas. Por eso llevaban animales ciegos. Así que Dios le dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿En qué? Bueno, vuélvanse de esta forma. Vuelvan a dar lo que habíamos pactado, para que todos tengan lo que tenían que tener. Las 11 tribus tenían la tierra, pero estaban robándole a Dios, porque la propuesta era que se sustentaran esa tribu de levitas que se encargaban del templo con las ofrendas y los diezmos. Entonces, Dios les hace ese reclamo, ¿no? Y les hace ver que no es a través un trueque que yo pongo y Dios me da más, sino que mi ofrenda o mi diezmo va a ser un reflejo de mi corazón agradecido. No va a ser, va a ser una muestra de lo que Dios me da cada día. Entonces, nuestras ofrendas y nuestros diezmos son para eso, no son para hacer un negocio con Dios. Interesantísimo. Vamos a la última de las preguntas y respuestas que está allí en el capítulo 3. Fíjate el capítulo 3,
también, sin irnos, el versículo 13 al 15 dice, vuestras palabras, fíjate, es durísimo lo que dicen acá, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14 y 15 vamos a leer. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Terrible lo que están diciendo, ¿no? Versículo 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y lo que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjate la perspectiva o lo que ellos veían. Estaban totalmente ciegos a la realidad. Es terrible, ¿no? Fíjate, voy a citar un salmo que también pasa algo muy parecido. Y está en Salmos 73. Déjame llegar. Salmo 73, versículo 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjate, estaba cansado de vivir para Dios, de limpiarse, de cuidarse, de no pecar. ¿Sabes quién era? Asaf. ¿Sabes qué pasa? Él no había, solamente veía lo que veía este pueblo. Pero fíjate el versículo 17, cómo salir de esto, ¿no? Cómo salir de ese pensamiento que muchas veces nos turba. Versículo 17, perdón, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Qué importante, ¿no? Qué importante, hermanos, cuando tenemos esa lucha en la mente de ver cosas que en realidad por ahí pasan por momentos, pero no conocer el fin del camino y encaminarnos y pensar de que vivir la vida cristiana es perder el tiempo. No, no, nada que ver, nada que ver. Acá el Señor le responde a este pueblo. Déjame leerte este versículo y acá encierra una verdad, pero maravillosa. Fíjate, está en capítulo 3, versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temían a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora vos fíjate esto, ¿no? Ahí hace una mención, dice, claro, ¿qué pasa? Entre ellos hablaban y pasaban muchas cosas y por ahí había un grupo que decía, yo me quiero jugar para el Señor. Yo quiero seguir esperando en este Dios que eligió a nuestros padres, que hizo pacto con nuestros padres. Yo quiero seguir esperando. Mientras que el resto del pueblo no le importaba, veía que el soberbio era mejor vivir como un soberbio, porque ni siquiera Dios lo disciplinaba. Entonces Dios le da esta respuesta en este versículo 16, que fíjate, me llama mucho la atención esto, porque dice, entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fíjate lo que dice, y fue escrito libro de memoria delante de él. Ahora, ¿qué es ese libro de memoria? Bueno, fíjate, un libro de memoria era algo que usaba mucho el imperio persa, el imperio de Babilonia, que, ¿sabés qué hacían? Cuando vos tenías una buena obra, hacías un buen acto conmovedor o algo que llamaba la atención, quedaba registrado en un libro. Entonces, era como tu historial del celular, ¿viste? Vos negás, no, esto yo no escribí, no dije, déjame ver el historial, tac, ves el historial y ahí salta todo. Bueno, ellos tenían un libro que se llamaba el libro de las memorias. Entonces, Dios toma esta figura cultural para decirle a este remanente, yo tomé nota de ustedes, yo sé quiénes son los justos, los que quieren limpiarse, los que quieren vivir para el Señor.
y sé quiénes son los soberbios. ¿Sabes? Dios nunca deja sin castigo al que vive mal. La paga del pecado siempre es la muerte. No evadimos esa injusticia. La justicia la hace Dios siempre. Entonces, ¿sabes qué lindo poder terminar este mensaje y este libro de Malaquías pensando esto? Quiero solamente ver dos versículos. Capítulo 3, 1 y 2 dice: aquí yo envío mi mensajero. Este es una promesa final que está en capítulo 4. Y quiero cerrar estas 6 preguntas con esta promesa. Hay una pregunta en el capítulo 3 que dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y capítulo 4, fíjate, está la respuesta de Dios, versículo 1 y 2. Tremenda la respuesta de Dios. Dice: porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni una raíz ni rama. Versículo 2 dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldráis y saltaréis como becerros de la manada. Impresionante esta profecía que el Señor deja en Malaquías, ¿no? Pasando 400 años, ese sol salió. Ese sol nació, el sol de justicia, Jesucristo. Y en las alas trajo salvación. Entonces, dice: mas vosotros que teméis mi nombre. Nosotros lo encontramos a Dios porque tuvimos temor de Dios y encontramos la salvación. Y hoy podemos disfrutar. Dice: saltaréis como becerros en la manada. La alegría expresada en un movimiento, ¿no? Fíjate, últimos 2 versículos, capítulo 4, termina de esta forma el libro de Malaquías. 5 y 6, los últimos 2 versículos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Versículo 6, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Terminamos en Lucas capítulo 1, versículo 17. Dice: él irá delante de él, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Increíble, ¿no? Este libro termina con una promesa hermosa, una promesa de que Dios pudimos ver varias cosas, pudimos ver unas preguntas, tal vez nos sentimos dolidos, y no es una exhortación dura a algo malo, porque no resalta eso. Si bien lo menciona: falta de amor, menosprecio, falta de lealtad, cuestionamiento de la justicia de Dios, habla de la fidelidad del pueblo, infiel, un pueblo apóstata. Capaz que alguna de esas nos golpeó y nos sentimos identificados. Pero, ¿sabes? No veo que Dios,
quiera destruir eso, sino que Dios quiera restablecer. Y qué importante poder ver ese mensaje, poder ver que Dios extendió su misericordia y le dijo, voy a enviar un mensajero que va a preparar el camino para la justicia, el que va a hacer justicia, el que va a preparar el templo. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, somos su templo y Él mora en nosotros. ¿Sabés, hermano, si tal vez estás pasando por alguna de estas conflictos en tu mente, luchando con la apostasía, con no ser fiel a Dios, cuestionando la justicia, no siendo leal, menospreciando su nombre, criticando su amor porque no lo ves, quiero decirte algo. Jesucristo es nuestra justicia. Quiero decirte que puedas ver a través de este recorrido que hicimos en este libro, que puedas ver que, como decía en el capítulo 4, que Él es el sol de justicia. Y que tal vez si hoy no tenés a Cristo, que pueda nacer ese sol de justicia y de esperanza. Que puedas tener esperanza en este Dios, que no solamente trae justicia, que en sus alas trae salvación, dice el versículo 2 del capítulo 4. Querido hermano, quiero invitarte a que podamos orar y cerrar este tiempo. Espero que la palabra haya sido de bendición en tu vida, que puedas tal vez alguno de estos puntos llegarte a llevar una reflexión y que puedas pedirle a Dios que te ayude a hacer los cambios necesarios para que puedas agradarle cada día. Querido Señor, quiero darte gracias por este tiempo en el que se puede exponer tu palabra. Señor, gracias por ella porque tu palabra es la que nos guía a tu persona. Y gracias porque, como decía este libro, Señor, ese sol de justicia nació en los corazones de los que te conocemos y te reconocemos como Salvador. Te pedimos que corrijas, Señor, si hay apatía, Señor, en nuestra vida hacia ti, si hay indiferencia, Señor, que puedas llevarnos a un amor ferviente. Señor, que no nos olvidemos de esa obra maravillosa que hiciste para salvarnos. Cada día tengamos presente ese amor sacrificial que hiciste, Señor. Que podamos tenerlo presente en cada momento de nuestra vida, Señor. Que eso sea nuestra plataforma para vivir una vida cristiana, honrándote a ti. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.